Anciana fue abandonada por su hija en la alcantarilla, pero lo que encontró allí. Elena Guerrero jamás imaginó que a los 72 años su propia hija sería capaz de tamaña crueldad. Lo que comenzó como una discusión más sobre su independencia terminó de la peor forma posible, con ella cayendo en el oscuro y húmedo sistema de drenaje de la ciudad. Fue durante aquella tarde de martes que todo cambió para siempre. Verónica había llegado a casa con esa mirada decidida que Elena ya conocía bien. Era la misma mirada de cuando decidió que su madre ya no podía manejar, la misma de cuando vendió los muebles antiguos sin preguntar, la misma de cuando empezó a hablar sobre residencias. «Mamá, necesitamos hablar en serio sobre tu futuro», dijo Verónica sentándose en el sillón de la sala con una carpeta llena de papeles. «¿Qué futuro, Verónica? Yo estoy bien aquí, en mi casa», respondió Elena, continuando doblando la ropa que había sacado del tendedero. «No estás bien para nada. Ayer olvidaste la estufa encendida. La semana pasada te perdiste volviendo del mercado. Ya hablé con el doctor Arturo y él está de acuerdo en que la residencia Los Laureles es la mejor opción». Elena dejó de doblar la ropa y miró fijamente a su hija. 45 años de vida, y Verónica todavía no había aprendido a conversar en lugar de simplemente decidir. «No me voy a ir de mi casa. Esta casa tiene 50 años de mi vida, Verónica. Aquí te crié a ti, cuidé a tu papá hasta el último día, y aquí me voy a quedar. No tienes opción, mamá. Ya firmé los papeles y el lunes vienen a buscarte». Fue entonces cuando algo se rompió dentro de Elena. 50 años dedicados a esa familia, y ahora estaba siendo desechada como un mueble viejo. «¿Cómo te atreves?», gritó levantándose de la silla con una fuerza que no sabía que todavía tenía. «Esta es mi casa». «Ya no lo es», berreó Verónica de vuelta. «Ya transferí todo a mi nombre. La casa se va a vender para pagar tus gastos en la residencia». «¿Tú hiciste qué?». «Estás enferma, mamá. Ya no puedes hacerte cargo de nada. No voy a estar cuidando a una vieja senil el resto de mi vida». Las palabras cortaron como navaja. Elena sintió el suelo moverse bajo sus pies. Todo aquello por lo que había luchado, todo lo que había construido, le estaba siendo quitado por su propia hija. «Verónica, no estoy enferma, solo...». «Ya basta». Verónica se levantó bruscamente, derribando algunos papeles al suelo. «Ya no aguanto más. Todos los días es algo. Todos los días me llamas quejándote, pidiendo ayuda, haciendo drama. Yo tengo mi vida, mis problemas, mis hijos que criar. Nunca te pedí que dejaras tu vida por mí». «Ah, no. ¿Y a quién llamas cuando se descompone la llave del agua? ¿Y cuando necesitas ir al médico? ¿Y cuando te sientes sola y llamas 10 veces al día?». Elena se quedó callada un momento. Era verdad que dependía de su hija para muchas cosas, pero no era por maldad. Era porque se había dedicado tanto a la familia que nunca había aprendido a cuidar de ciertas partes prácticas de la vida. «Puedo aprender, Verónica. Puedo conseguir un cuidador que me ayude». «¿Con qué dinero, mamá? Tu pensión apenas paga las cuentas de la casa, y yo no tengo dinero de sobra para pagar lujos». «¿Lujos? ¿Estás llamando lujo a querer quedarme en mi propia casa?». La discusión fue escalando, con gritos y acusaciones de ambos lados. Elena se encontró diciendo cosas que nunca había dicho, y Verónica respondiendo con una crueldad que parecía venir de años de resentimiento acumulado. Fue cuando salieron de la casa, todavía gritándose la una a la otra, que el accidente ocurrió. Estaban en la banqueta frente al portón, y Elena no notó que la compañía de aguas Metropolitano había dejado una alcantarilla abierta tras los trabajos de mantenimiento de la mañana. La señalización estaba mal colocada, casi invisible al final de la tarde. «No me voy a ir de mi casa», gritó Elena, dando pasos hacia atrás durante la discusión. «Sí te vas. No sirve de nada hacer berrinches de niña», respondió Verónica, también moviéndose sin prestar atención a su alrededor. Lo que sucedió después pareció pasar en cámara lenta. Verónica hizo un movimiento brusco con las manos, empujando el aire de forma exagerada mientras gritaba. Elena, tratando de apartarse, pisó en falso
y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El grito que dio resonó por los túneles mientras caía, golpeándose contra las paredes de concreto antes de llegar al fondo lodoso de la red de drenaje. El dolor en el tobillo fue inmediato e intenso. Desde arriba, escuchó la voz de Verónica. «¡Mamá! ¡Mamá! ¿Está usted bien?». Elena intentó responder, pero su voz salió demasiado débil. Escuchó pasos corriendo en la superficie y luego más voces. La gente se estaba juntando, tratando de ayudar. «¿Alguien tiene una cuerda?», gritó alguien. «¿Ya llamaron al cuerpo de bomberos?», preguntó otra voz. Elena intentó levantarse, pero el dolor en el tobillo era insoportable. Estaba mojada, sucia y completamente desorientada. La luz del día que entraba por la alcantarilla era tenue y apenas podía ver el entorno a su alrededor. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. «Mamá, aguanta ahí. Ya viene la ayuda», gritó Verónica desde arriba. Pero conforme pasaban los minutos, Elena empezó a darse cuenta de que el rescate no sería tan sencillo como había imaginado. La alcantarilla era profunda y el acceso a los túneles era complicado. Escuchó conversaciones sobre equipos especiales, sobre la necesidad de llamar a un equipo técnico del ayuntamiento. El agua sucia del drenaje tenía un olor fuerte, y Elena sintió asco al darse cuenta de que estaba sentada en lodo que ni quería imaginar de qué estaba compuesto. Su ropa estaba completamente empapada y empezaba a sentir frío. «¡Verónica!», intentó gritar, pero su voz no tenía suficiente fuerza para llegar a la superficie. Con mucho esfuerzo, logró arrastrarse hasta una parte un poco más alta del túnel, donde había menos agua. Fue entonces cuando su mano tocó algo extraño en la pared de concreto. Parecía haber una abertura, como si parte de la pared se hubiera derrumbado. Curiosa y sin tener mucho que hacer mientras esperaba ayuda, Elena tanteó la abertura con cuidado. Sus manos encontraron lo que parecía ser un espacio vacío detrás de la pared. Intentó meter el brazo en la abertura y sintió que sus dedos tocaban algo metálico. Con dificultad logró sacar el objeto. Era pesado y frío, y cuando lo acercó a su rostro, en la poca luz que había, vio que brillaba de manera diferente. Parecía ¿dorado? Elena frotó el objeto contra la blusa mojada, tratando de quitarle la suciedad. Cuanto más lo limpiaba, más convencida se volvía de que eso era oro verdadero. Era una moneda, muy antigua por lo que podía ver, con símbolos que no reconocía. Emocionada por el descubrimiento, metió la mano nuevamente en la abertura y encontró más monedas. Eran varias, todas parecidas, pesadas y frías. Guardó algunas en la blusa, atando la tela para hacer un atillo improvisado. Desde arriba seguía escuchando voces, pero ahora parecían más lejanas. Alguien estaba explicando que el rescate sería más complicado de lo que habían imaginado, que necesitarían equipos especiales que solo llegarían al día siguiente. «¿Cómo que solo mañana?», escuchó la voz alterada de Verónica. «Mi mamá está allá abajo». «Señora, entendemos su preocupación, pero es cuestión de seguridad. El túnel podría derrumbarse si intentamos un rescate sin los equipos adecuados. Ella está en un lugar relativamente seguro, y mañana temprano estaremos aquí con todo lo que necesitamos». Elena sintió un nudo en el pecho. Tendría que pasar toda la noche allí abajo, sola, en la oscuridad y el frío. Pero al mismo tiempo, había algo casi poético en esa situación. Había sido literalmente arrojada bajo tierra por su propia hija y ahora había encontrado un tesoro. ¿Sería una señal? ¿Estaría el universo tratando de decirle algo? Durante las horas que siguieron, Elena exploró lo que pudo del túnel en el que estaba. Era antiguo, claramente construido décadas antes de los sistemas modernos de drenaje. Las paredes tenían ladrillos expuestos en algunas partes y se dio cuenta de que aquel no era un túnel cualquiera. Buscando más monedas encontró pedazos de madera podrida, restos de lo que parecían muebles antiguos
e incluso papeles empapados que estaban completamente ilegibles. Era como si alguien hubiera escondido cosas allí hace mucho tiempo. La noche fue larga y terrible. Elena no pudo dormir, tanto por el dolor en el tobillo como por el frío y la incomodidad. Se quedó pensando en todo lo que había sucedido, en la discusión con Verónica, en las palabras crueles que se habían dicho. Pero también se quedó pensando en las monedas. Si fueran de oro verdadero, como sospechaba, podrían valer mucho dinero. Tal vez lo suficiente para cambiar su situación por completo. Cuando amaneció, escuchó movimiento allá arriba, voces nuevas, equipos siendo montados, y finalmente la voz de un bombero llamándola. «Señora Elena, ¿puede oírme?» «Estoy aquí», gritó con toda la fuerza que pudo reunir. El rescate tomó aún algunas horas. Bajaron equipos, montaron un sistema de poleas y finalmente lograron traerla de vuelta a la superficie. Elena estaba irreconocible, cubierta de lodo y suciedad, pero viva y, extrañamente, decidida. Verónica estaba esperando, con los ojos rojos de quien había llorado. «Mamá, lo siento, no quise. Fue un accidente». «Lo sé, hija», respondió Elena, abrazando a su hija a pesar de toda la mugre. «Lo sé». Pero en el fondo de su corazón, Elena no estaba segura de si realmente había sido un accidente. Las palabras duras que Verónica había dicho aún resonaban en sus oídos, y ahora tenía algo que su hija no sabía que existía. En el hospital, mientras cuidaban de su tobillo torcido y de algunos raspones, Elena escondió cuidadosamente las monedas que había encontrado. Nadie sabía que tenía algo, y ella quería mantenerlo en secreto hasta descubrir exactamente qué había encontrado. El médico dijo que necesitaría estar en observación unos días, pero que no había nada grave. Verónica se quedó al lado de la cama, claramente sintiéndose culpable por lo que había pasado. «Mamá, sobre aquella conversación de ayer, tal vez fui muy apresurada. Tal vez podamos encontrar otra solución». «¿Qué tipo de solución?» «No sé. Tal vez un cuidador que pase el día con usted. O tal vez pueda ir más seguido a la casa». Elena miró a su hija con una mezcla de cariño y desconfianza. Era bueno escuchar que Verónica estaba reconsiderando, pero sabía que cuando la culpa pasara, probablemente volverían al mismo problema. «Hablemos de eso cuando salga de aquí», dijo Elena. «Por ahora solo quiero descansar». Esa noche, sola en el cuarto del hospital, Elena examinó mejor las monedas que había encontrado. Eran 4 en total, todas muy pesadas y con inscripciones que no podía descifrar por completo. Una de ellas tenía una fecha que parecía ser 1876, pero estaba difícil de leer. Recordó un programa de televisión que a veces veía sobre antigüedades y objetos raros. La gente llevaba cosas viejas a expertos para que las evaluaran, y a veces descubrían que tenían verdaderas fortunas escondidas en casa. ¿Sería que sus monedas eran valiosas? Y si lo eran, ¿cuánto podrían valer? A la mañana siguiente, cuando la enfermera trajo el desayuno, Elena pidió que sintonizaran el canal donde pasaban el programa de antigüedades. Por suerte, era justamente la hora en que se emitía. En el programa, un hombre había llevado monedas muy parecidas a las que ella había encontrado. El experto explicó que eran monedas de oro de un periodo específico de la historia de México y que cada una podría valer miles de pesos, dependiendo del estado de conservación. Elena casi se atragantó con el café. ¿Miles de pesos? Y tenía 4 monedas. Pasó el resto del día pensando en qué hacer con esa información. No podía simplemente aparecer con las monedas sin explicar dónde las había encontrado, y si decía la verdad, tal vez otras personas quisieran explorar el túnel donde ella había estado. Pero había algo aún más preocupante. Si las monedas estaban allí, tal vez hubiera muchas más cosas escondidas en ese lugar. Quizás ella solo había encontrado una pequeña parte de un tesoro más grande. Cuando le dieron de alta al tercer día, Elena estaba decidida a volver al lugar donde había caído. Pero no sería fácil. La alcantarilla había sido cerrada de nuevo, y habría personas vigilando la zona. Verónica la llevó de vuelta a casa y se quedó unas horas arreglando las cosas y preparando comida. Mamá estaba pensando, ¿qué tal si traigo a los niños a almorzar el domingo? Hace tiempo que no lo hacemos.
Sería genial, hija, respondió Elena, pero su mente estaba en otro lado. Cuando Verónica finalmente se fue, prometiendo volver al día siguiente, Elena se quedó sola con sus planes. Esperó hasta la madrugada e, ignorando el dolor en el tobillo, se vistió con ropa oscura y salió de casa. La alcantarilla quedaba solo a 2 cuadras de distancia, en una calle que durante el día tenía movimiento, pero de noche estaba completamente desierta. Cuando llegó al lugar, vio que habían colocado una tapa de hierro pesada sobre la abertura. Elena miró a su alrededor, asegurándose de que estaba sola. Con mucho esfuerzo, logró mover la tapa lo suficiente para crear una abertura por donde pudiera pasar. Antes de bajar, ató una cuerda que había traído de casa a un poste cercano. Bajar fue más difícil la segunda vez, porque ahora sabía lo que estaba haciendo y tenía más miedo. Pero la posibilidad de encontrar más tesoros le dio valor para continuar. En el fondo del túnel usó una linterna pequeña que había traído para explorar mejor el área. Fue entonces cuando descubrió que la abertura en la pared era mucho más grande de lo que había percibido la primera vez. Gateando por el agujero, Elena encontró una cavidad que parecía haber sido excavada a propósito, y allí adentro, protegidas por un trapo encerado viejo, había más monedas, muchas más. También había otros objetos, joyas, relojes antiguos e incluso algunos papeles que, aunque dañados por el tiempo, aún tenían parte del texto legible. Parecían ser documentos de propiedad, recibos y cartas personales. Elena llenó una bolsa con todo lo que pudo cargar y subió de vuelta a la superficie. Su corazón latía tan fuerte que tuvo miedo de desmayarse. Llevaba una fortuna y nadie lo sabía. De vuelta en casa esparció todo sobre la mesa de la cocina e intentó organizar lo que había encontrado. Las monedas eran muchas, todos los relojes parecían antiguos y caros, y las joyas, incluso sucias y manchadas por el tiempo, claramente tenían valor. En los papeles legibles logró leer el nombre Julián Ortiz Guerrero varias veces y una fecha que parecía ser de 1953. También había referencias a una hacienda de la familia y algo sobre tiempos difíciles y protección del patrimonio. Elena empezó a entender lo que había encontrado. Alguien, décadas atrás, había escondido los bienes de la familia en ese túnel, probablemente durante algún periodo de inestabilidad o dificultad financiera, y nunca había vuelto a buscarlos. Ahora enfrentaba un dilema moral. Aquellas cosas técnicamente no eran suyas. Pertenecían a una familia que quizás ni siquiera sabía que aún existían, pero al mismo tiempo habían estado abandonadas por más de 50 años, y ella las había encontrado por casualidad, después de haber sido literalmente arrojada allí. Pasó los días siguientes investigando discretamente sobre la familia Guerrero y sobre la historia del barrio. En la biblioteca pública de la ciudad, descubrió que realmente había existido una familia rica con ese apellido en la región, pero que se había mudado a otro estado en la década de 1950, después de problemas financieros. La bibliotecaria, una señora llamada Marta, notó el interés de Elena en los registros históricos locales. ¿Está investigando historia familiar?, preguntó Marta. Algo así, respondió Elena sin dar detalles. Es fascinante cómo algunas familias simplemente desaparecieron de la región sin dejar rastro. Los Guerrero, por ejemplo, eran dueños de la mitad de las tierras aquí alrededor. De repente, vendieron todo a la carrera y se esfumaron. ¿Sabe usted qué pasó? Problemas con acreedores, según se comenta. El patriarca había hecho algunas malas inversiones, y cuando los bancos vinieron a cobrar, lo perdieron todo. Dicen que huyeron durante la madrugada. Elena sintió un alivio extraño. Si la familia había huido por problemas de deudas, significaba que aquellos bienes probablemente estaban perdidos de todas formas. Tal vez solo estaba poniendo aquel tesoro de vuelta en circulación, pero aún quedaba el problema práctico de cómo convertir aquellos objetos en dinero sin levantar sospechas. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando
Ahora continuando, fue entonces cuando recordó a su vecino, don Mateo, que trabajaba con objetos antiguos. Tenía una pequeña tienda en el centro de la ciudad donde compraba y vendía muebles, joyas y otras antigüedades. Al día siguiente, Elena separó solo 2 monedas y un reloj y fue a la tienda de don Mateo. Quería tantear el terreno antes de comprometerse con algo más grande. Don Mateo, buenas tardes. Quería que le echara un vistazo a unas cosas que encontré en mi casa. Eran de mi madre, que falleció hace años, y nunca supe si tenían algún valor. Don Mateo, un hombre de unos 60 años, tomó una lupa y examinó cuidadosamente los objetos. «Doña Elena, ¿tiene idea de lo que trae aquí?», preguntó, con los ojos muy abiertos. «¿Son valiosos?». «Valiosos es poco. Estas monedas son de oro puro, de una serie muy rara. Y este reloj es una marca suiza que ya no existe. Solo esto vale... bueno, vale mucho dinero». «¿Cuánto es mucho dinero, don Mateo?». «Mire, tendría que investigar mejor para dar un valor exacto, pero solo estas 2 monedas deben valer unos 15,000 pesos cada una. Y el reloj puede llegar a los 20,000 si funciona». Elena tuvo que sostenerse de la mesa para no caerse. Eran solo 3 artículos y ya sumaban más de 50,000 pesos. Y ella tenía mucho, mucho más en casa. ¿Le gustaría vender? «Aún no lo he decidido, don Mateo. Quiero pensarlo un poco más, pero gracias por la evaluación». Al salir de la tienda, Elena estaba completamente aturdida. Tenía una fortuna escondida en casa y nadie lo sabía. Por primera vez en meses se sintió verdaderamente independiente. Pero cuando llegó a casa, encontró a Verónica esperando en la sala, con una expresión preocupada. «Mamá, ¿dónde estaba? Llegué y no había nadie. Me preocupé». «Salí a resolver unos asuntos, hija. No sabía que ibas a venir hoy». «¿Qué asuntos? Apenas puede caminar bien con ese tobillo». Elena se dio cuenta de que tendría que ser más cuidadosa. Verónica claramente desconfiaba, probablemente aún sintiéndose culpable por el accidente y queriendo vigilar de cerca. Fui a la biblioteca a investigar unas recetas y después pasé a la farmacia. Podría haberme llamado. Yo le traía lo que necesitara. «Verónica, necesito salir de casa de vez en cuando. No puedo estar encerrada aquí como una prisionera». La hija suspiró, claramente exasperada. «No es eso, mamá. Es que después de lo que pasó, de lo que tú hiciste pasar, ¿quieres decir?». Las palabras salieron antes de que Elena pudiera controlarse. Verónica palideció. «Mamá, ya te pedí disculpas 1000 veces. Fue un accidente». «¿Lo fue?». «Porque yo recuerdo que gritabas que ya no soportabas cuidar de mí. Estaba nerviosa, dije cosas que no debía, pero yo nunca la empujaría a propósito, señora». Elena miró a los ojos de su hija y vio algo que la inquietó. No era exactamente mentira, pero tampoco era toda la verdad. Verónica probablemente no había planeado empujarla, pero en el momento de enojo, quizás no le importó mucho lo que pudiera pasar. «Está bien, Verónica, olvidemos esto. Pero necesito mi independencia. No puedo vivir siendo vigilada todo el tiempo». «No la estoy vigilando, mamá. La estoy cuidando. Es lo mismo, desde mi punto de vista». La hija se quedó en casa 1 hora más, arreglando cosas que no necesitaban arreglo y haciendo preguntas sobre la rutina de Elena. Era evidente que buscaba señales de que su madre no podía cuidarse sola. Cuando Verónica finalmente se fue, Elena se encerró en su cuarto y tomó una de las cartas que había encontrado en el túnel. Con paciencia, logró descifrar parte del texto. «Julián, las cosas se están poniendo difíciles aquí. Los acreedores amenazan con quitarnos todo. Ya escondí lo que pude en el lugar que acordamos. Si algo nos pasa, al menos las próximas generaciones tendrán algo». La carta estaba firmada por alguien llamado Isabel y fechada en septiembre de 1953. Elena entendió que esa familia realmente había enfrentado dificultades serias y que alguien había tenido la previsión de esconder parte de los bienes para protección. El problema es que, aparentemente, nunca pudieron regresar a recuperarlos. Decidió investigar más a fondo en la biblioteca. Al día siguiente,
Volvió y pidió ayuda a Marta para encontrar más información sobre la familia Guerrero. Doña Elena, ¿puedo preguntarle por qué está tan interesada en esta familia en particular? Elena dudó un momento. Marta parecía una persona confiable y quizás necesitaba una aliada para manejar toda esa situación. Marta, si le cuento algo, ¿promete guardar el secreto? Claro, dígame. Cuando caí en esa alcantarilla la semana pasada, encontré algunas cosas que pertenecían a esa familia. Cosas que estuvieron escondidas por décadas. ¿Qué tipo de cosas? Objetos de valor. Mucho valor. Marta abrió los ojos de par en par. ¿Está hablando de un tesoro? Es una forma de decirlo. Dios mío, doña Elena, esto lo cambia todo, ¿verdad? ¿Cómo así? Bueno, la estaban prácticamente obligando a salir de su casa y ahora encuentra algo que puede resolver todos sus problemas financieros. Es casi como un milagro. Elena no lo había pensado de esa manera, pero era cierto. La habían tirado literalmente a la basura por su propia hija y había encontrado algo que podía darle independencia total. Marta, ¿cree que estoy haciendo algo mal al quedarme con estas cosas? Doña Elena, esa familia lo abandonó todo y desapareció hace más de 50 años. Si hubieran querido recuperar los bienes, habrían vuelto a buscarlos. El hecho de que usted los haya encontrado por casualidad, después de todo lo que pasó, me parece una señal de que estaba destinado a ser así. ¿De verdad lo cree? Lo creo. Y más que eso, creo que usted merece esta oportunidad. Después de una vida entera cuidando de su familia, de repente se ve tratada como una carga. Ahora tiene la oportunidad de demostrar que aún puede cuidarse sola. La conversación con Marta le dio una nueva perspectiva a Elena. Empezó a ver su hallazgo no como algo que estaba robando, sino como una oportunidad que la vida le había dado para empezar de nuevo. En los días siguientes, volvió al túnel 2 veces más, siempre durante la madrugada. Había mucho más escondido de lo que había imaginado al principio. Además de las monedas y joyas, encontró documentos que mostraban que la familia Guerrero había sido aún más rica de lo que pensaba. Había escrituras de propiedades, acciones de empresas que ya ni existían, e incluso algunos lingotes de oro pequeños, envueltos cuidadosamente en tela encerada. Elena calculó que, en total, había encontrado el equivalente a por lo menos 500,000 pesos en valores actuales. Era una fortuna que cambiaría completamente su vida, pero también trajo nuevos problemas. ¿Cómo explicaría su repentina independencia financiera? ¿Cómo vendería los objetos sin levantar sospechas? Y, principalmente, ¿cómo lidiaría con Verónica, que seguramente notaría cambios en el nivel de vida de su madre? El primer paso fue hablar nuevamente con don Mateo. Esta vez llevó más objetos y fue directa al grano. Don Mateo, tengo una propuesta para usted. Tengo muchas más cosas como las que le traje el otro día, pero necesito venderlas con discreción. Doña Elena, ¿puedo preguntarle de dónde vinieron tantas antigüedades? Elena había preparado una historia. Eran de mi tía Guadalupe, que vivía en la provincia. Falleció recientemente y me dejó todo. Pero mi hija no lo sabe, y prefiero mantenerlo así por ahora. Son asuntos de familia, usted entiende. Don Mateo asintió con la cabeza. Lidiaba con familias complicadas desde hacía años, y sabía que no siempre era sencillo manejar herencias y parientes. Puedo hacer negocio con usted, doña Elena, pero tendría que ser poco a poco, para no llamar la atención. Y yo me quedaría con un porcentaje por la intermediación. ¿Cuánto sería ese porcentaje? 20%. Es el estándar del mercado. Elena aceptó. Aunque perdiera el 20%, todavía le quedaría una cantidad suficiente para cambiar su vida por completo. Durante las semanas siguientes, se desarrolló una rutina. Elena llevaba algunos objetos por vez a don Mateo, quien los vendía a coleccionistas y otros comerciantes de antigüedades. El dinero se iba depositando en una cuenta nueva que abrió en otro banco, lejos de donde Verónica pudiera descubrirlo. Pero la hija se estaba volviendo cada vez más desconfiada. Elena había comprado ropas ligeramente mejores, estaba comiendo mejor y parecía más segura e independiente.
Mamá, usted anda diferente, dijo Verónica durante una visita. ¿Diferente cómo? Más, no sé, más animada. ¿Y esa ropa nueva, de dónde la sacó? Encontré unas buenas ofertas en la tienda del centro. ¿Con qué dinero, mamá? Su pensión apenas cubre los gastos. Ahorré un poco en los últimos meses. Verónica no pareció convencida, pero no insistió en el tema, al menos en ese momento. El problema es que empezó a visitar con más frecuencia, siempre con excusas para echar un vistazo a la casa y a las cosas de su madre. Elena se dio cuenta de que estaba siendo investigada. Fue entonces cuando decidió acelerar sus planes. Con el dinero que ya había acumulado, podía empezar a pensar en alternativas más concretas para su situación. Lo primero que hizo fue buscar un abogado para entender mejor sus derechos respecto a la casa. Descubrió que Verónica había usado un documento de poder notarial que Elena había firmado años atrás, cuando su esposo estaba enfermo, para transferir la propiedad. Doña Elena, esta transferencia puede ser cuestionada legalmente, explicó el abogado, el licenciado Sergio. Usted firmó este poder bajo circunstancias específicas y se usó para fines distintos. ¿Eso significa que puedo recuperar mi casa? Es posible, pero sería un proceso largo y costoso, y usted tendría que probar que fue coaccionada o engañada. ¿Y si no quiero pelearme con mi hija? ¿Qué otras opciones tengo? Usted podría comprar una propiedad nueva. Con independencia financiera no necesitaría depender de nadie. La idea de comprar una casa propia, lejos de todo ese lío familiar, empezó a tomar forma en la mente de Elena. Comenzó a buscar departamentos pequeños en otras zonas de la ciudad. Fue durante una de esas visitas que conoció a doña Silvia, una señora viuda de 75 años que estaba vendiendo su departamento para mudarse cerca de sus hijos. ¿Por qué se muda, doña Silvia? Ah, hija mía, es que mis hijos creen que ya no puedo vivir sola. Quieren que me vaya cerca de ellos, a un conjunto habitacional para adultos mayores. ¿Y usted quiere ir? Para ser honesta, no mucho. Me gusta mi independencia. Pero insisten tanto que terminé aceptando. Elena vio una oportunidad. Doña Silvia, ¿qué tal si usted no vende el departamento, sino que me lo alquila a mí? Así usted conserva la propiedad, tiene un ingreso extra, y si algún día quiere regresar, puede. Interesante. Pero usted tiene con qué pagar la renta. Sí, tengo, y puedo pagar por adelantado si usted prefiere. El acuerdo se cerró rápidamente. Elena pagó 6 meses de renta por adelantado y un depósito de garantía, todo con el dinero que había recibido de la venta de las antigüedades. El departamento era pequeño pero cómodo, en una colonia tranquila y bien comunicada por transporte público. Tenía 2 recámaras, una sala, cocina y área de servicio. Era perfecto para una persona sola que quería empezar de nuevo, pero aún estaba el problema de cómo salir de la casa actual sin generar una guerra con Verónica. Elena decidió que sería gradual. Empezó llevando algo de ropa y objetos personales al departamento nuevo, siempre que la hija no estuviera cerca. También continuó sus visitas nocturnas al túnel. Había encontrado más cosas, incluyendo una pequeña colección de piedras preciosas guardadas en una cajita de metal. Aparentemente, la familia Guerrero había sido aún más próspera de lo que los documentos iniciales sugerían. En una de esas visitas, sin embargo, Elena se llevó un susto. Cuando estaba subiendo de regreso a la superficie, escuchó voces acercándose. Rápidamente, cerró la tapa de la alcantarilla y se escondió detrás de unos autos estacionados. Eran 2 hombres hablando en voz baja. «Estoy seguro de que alguien está metiendo mano aquí», dijo uno. «La tapa estaba medio abierta ayer». «Puede ser solo vandalismo», respondió el otro. «Pero vamos a estar al tanto. Si es alguien buscando dónde esconderse o drogarse, tenemos que reportarlo al ayuntamiento». Elena esperó a que se alejaran antes de salir del escondite. Se dio cuenta de que su actividad nocturna había sido notada y que tendría que ser aún más cuidadosa o dejarlo por completo. Decidió que ya había recuperado suficiente del tesoro. Tenía dinero más que suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida, y seguir arriesgando podría echar todo a perder. La semana siguiente, terminó la mudanza al departamento nuevo.
Llevó solo su ropa y los objetos personales más importantes, dejando muebles y otras cosas en la casa antigua. Cuando Verónica descubrió que su madre se había mudado, la reacción fue explosiva. «¿Cómo que se mudó sin avisarme?», gritó por teléfono. «Verónica, soy una persona adulta. Puedo tomar mis propias decisiones». «¿Pero cómo? ¿Con qué dinero? Usted no tiene para pagar una renta». «Sí tengo. Conseguí un préstamo usando mi pensión como garantía». Era mentira, pero Elena no podía decir la verdad. «¿Qué locura es esta, mamá? Se va a endeudar y al final va a tener que venir a vivir conmigo de todos modos». «Yo no, Verónica. Estoy muy bien aquí. ¿Dónde queda ese departamento? Voy para allá ahora mismo». Elena dio la dirección, sabiendo que no servía de nada intentar esconderla. Verónica llegó una hora después, claramente furiosa. «Mamá, ¿qué lugar es este? Ni siquiera sabe si la colonia es segura, si...» «Verónica, basta. El departamento es estupendo, la colonia es tranquila, y yo estoy feliz aquí». «¿Feliz? Usted está delirando. Todo esto es muy extraño. ¿De dónde sacó dinero para esto? Y no me venga con el cuento del préstamo porque sé cuánto gana». Elena miró a su hija con una mezcla de tristeza y determinación. «Verónica, siéntate aquí que vamos a hablar en serio». «Estoy escuchando». «Tú me empujaste por esa alcantarilla porque decías que ya no soportabas cuidarme, ¿recuerdas?» «Mamá, ya te expliqué que fue un accidente. Déjame terminar. Dijiste que yo era un estorbo, que estaba estorbando tu vida. Pues bien, ahora ya no estorbo más. Estoy viviendo sola, manteniéndome sola, y no necesito nada de ti». «Eso es imposible. Usted no tiene suficiente dinero». «Sí tengo. Y si quieres mantener contacto conmigo, vas a tener que aceptar que soy independiente. Si no quieres, problema tuyo. Yo ya te crié, cumplí con mi obligación de madre. Ahora quiero vivir mi vida». Verónica se quedó callada por unos minutos, claramente procesando lo que su madre estaba diciendo. «¿De dónde salió ese dinero, mamá? Todo esto es muy sospechoso». «Verónica, hay cosas que no sabes de mí. Siempre las ha habido. Yo tuve una vida antes de que nacieras y tengo una vida que no gira en torno a ti». «¿Qué cosas?» «Eso no es asunto tuyo. Lo que importa es que estoy bien, estoy segura y estoy feliz. Si quieres ser parte de mi vida, serás bienvenida. Pero como visita, no como fiscal». Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Verónica salió del departamento visiblemente afectada. Elena sabía que su hija no se rendiría fácilmente y que probablemente intentaría descubrir el origen del dinero, pero se sentía más fuerte y segura de lo que se había sentido en años. En los meses siguientes, Elena organizó su nueva vida. Compró muebles sencillos pero cómodos, decoró el departamento a su gusto y estableció una rutina que incluía caminatas en el parque, visitas a la biblioteca pública de la ciudad y clases de crochet en un centro vecinal, Las Flores cercano. Marta se convirtió en una amiga cercana. Elena le contó toda la verdad sobre el tesoro y la bibliotecaria se volvió su confidente y consejera. «Doña Elena, usted está irreconocible», dijo Marta durante una de sus conversaciones. «Parece 10 años más joven». «Es que por primera vez en mi vida estoy viviendo para mí misma», respondió Elena. «Siempre viví para el esposo, para la hija, para la familia. Ahora descubrí que puedo vivir para mí». «¿Y Verónica? ¿Cómo están las cosas con ella?» «Complicadas. No acepta que sea independiente. Anda investigando mi vida, haciendo preguntas sobre el dinero. La semana pasada hasta contrató un detective privado para seguirme». «¿Un detective? ¡Qué absurdo!» «Sí. Me di cuenta porque empezó a aparecer el mismo hombre en varios lugares donde iba. Cuando enfrenté a Verónica, lo confesó». «¿Y qué hiciste?» «Hablé directamente con el detective. Le expliqué que soy una persona adulta en plena capacidad mental y que no estaba haciendo nada ilegal. Dejó de seguirme, pero la presión de Verónica siguió aumentando.
Aparecía en el departamento sin avisar, hacía preguntas indiscretas a los vecinos e incluso intentó convencer a doña Silvia de que rompiera el contrato de renta. Fue entonces cuando Elena decidió tomar una medida más drástica. Con parte del dinero que aún tenía, compró un departamento pequeño en otra colonia, esta vez a su propio nombre. Sería su plan B, por si la situación con Verónica se volvía insostenible. Pero antes de que pudiera poner el plan en acción, algo inesperado ocurrió. Durante una de sus caminatas en el parque, Elena fue abordada por un hombre de aspecto descuidado, que claramente vivía en la calle. «Señora, ¿puedo hablar con usted un momentito?» Elena se puso a la defensiva, pero el hombre no parecía amenazante. «¿Qué quieres?» «Es que la vi saliendo de esa alcantarilla varias veces durante la madrugada. Yo vivo por aquí cerca, debajo del puente. Sé que no es asunto mío, pero me dio curiosidad». El corazón de Elena se aceleró. Alguien había visto sus visitas nocturnas. «No sé de qué estás hablando». «Señora, sin ánimo de ofender, pero usted no parece del tipo que anda en las alcantarillas por diversión. Si encontró algo ahí abajo, no se lo voy a contar a nadie. Solo quería saber si quedó algo». Elena observó al hombre con más atención. Tendría unos 50 años. Estaba claramente desnutrido y con ropa sucia, pero sus ojos no tenían la agresividad o malicia que ella esperaría de alguien que intentara chantajearla. «¿Cómo te llamas?» «Francisco, doña. Francisco Méndez». «Francisco, ¿qué es exactamente lo que quieres?» «Mire, doña, no tengo dónde dormir, no tengo qué comer la mayoría de los días. Si usted encontró algún tesoro allá abajo, no le estoy pidiendo la mitad ni nada de eso. Solo quería un poco de ayuda para conseguir un cuartito, tal vez un trabajo». Elena estudió el rostro de Francisco. Había algo de honesto en su enfoque, una humildad que la conmovió. «Francisco, ¿por qué vives en la calle?» «Ah, doña, es una historia larga. Perdí el empleo hace unos años, no pude pagar la renta, la familia me dio la espalda. Una cosa fue llevando a la otra y terminé en la calle. Ya he intentado recomenzar varias veces, pero es difícil conseguir trabajo sin dirección y conseguir dirección sin trabajo». «¿Tienes algún vicio? ¿Bebes mucho? ¿Usas drogas?» «No, señora. A veces tomo una cervecita cuando consigo dinero, pero nada grave. Drogas nunca he usado». Elena tomó una decisión impulsiva. «Francisco, te voy a hacer una propuesta. Necesito a alguien para cuidar un departamento que compré. Sería como un conserje, pero viviendo ahí. Tendrías salario, tendrías dónde dormir y tendrías una oportunidad de recomenzar. ¿Aceptarías?» «Habla en serio, doña». «Hablo en serio, pero hay una condición. No puedes decirle a nadie que me viste salir de esa alcantarilla. Es un secreto entre nosotros». «Trato hecho, doña, lo que usted quiera». Elena le dio la dirección del departamento que había comprado y quedó de verse con Francisco al día siguiente. Sería una experiencia arriesgada, pero tenía un buen presentimiento sobre ese hombre. En el siguiente encuentro, Francisco llegó limpio y con ropa lavada. Elena le mostró el departamento y le explicó cuáles serían sus responsabilidades. «Es pequeño, pero es tuyo», dijo ella. «A cambio, cuidas el edificio, recibes la correspondencia para mí aquí y estás disponible si necesito alguna ayuda. Doña Elena, usted es un ángel. Le juro que no se va a arrepentir». «Espero que no, Francisco. Todo el mundo merece una segunda oportunidad». El arreglo funcionó mejor de lo que Elena esperaba. Francisco resultó responsable, cuidadoso con el departamento y profundamente agradecido por la oportunidad. En pocas semanas había conseguido un empleo de medio tiempo en una ferretería El Progreso, pero la situación con Verónica seguía deteriorándose. La hija había descubierto el segundo departamento y estaba furiosa. «Mamá, ¿ahora son 2 departamentos? ¿De dónde está saliendo tanto dinero?» «Verónica, eso no es asunto tuyo». «Claro que es asunto mío. Usted es mi mamá, y si está involucrada en algo ilegal...» «¿Ilegal? ¿Qué ilegal, Verónica?» «No sé. Lavado de dinero, receptación, qué sé yo. Las personas mayores son usadas para esas cosas porque nadie sospecha».
Elena miró a su hija con incredulidad. ¿De verdad crees que tu madre de 72 años está metida en el crimen organizado? Ya no sé qué pensar, mamá. Usted era pobre, dependía de mí para todo, y de repente aparece con dinero para comprar departamentos. ¿Y no se te pasa por la cabeza que quizás siempre tuve recursos, pero nunca te lo conté? ¿Qué recursos? Usted siempre se quejaba de que el dinero era poco, porque quería que aprendieras el valor de las cosas. Pero eso no significa que fuera realmente pobre. Era una mentira, pero Elena esperaba que fuera convincente. Entonces usted me dejó pagar sus cuentas, sus medicamentos, sus doctores, sabiendo que tenía dinero guardado. Nunca te pedí que pagaras nada, Verónica. Tú asumiste esas responsabilidades porque creíste que yo era incapaz de cuidarme sola. Eso es deshonesto, mamá. Deshonesto es empujarme a una alcantarilla porque no quieres cuidar a tu propia madre. Yo no la empujé, señora. Sí lo hizo, y ahora está enojada porque descubrió que no tiene que preocuparse por mí. La discusión terminó con Verónica saliendo furiosa y prometiendo descubrir la verdad. Elena sabía que la situación estaba llegando a un punto insostenible. Fue entonces cuando recibió una visita inesperada. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, que se presentó como abogado. Doña Elena, mi nombre es licenciado Ricardo Villalobos. Represento a su hija, Verónica Guerrero Castro. ¿Qué es lo que quiere ahora? Su hija está preocupada por su salud mental y financiera. Me pidió que investigara la posibilidad de un proceso de interdicción. Elena sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. ¿Interdicción? Sí. Cuando una persona mayor presenta comportamientos que sugieren incapacidad para administrar sus propios bienes, la familia puede solicitar al Poder Judicial que nombre un curador para cuidar de los intereses de esa persona. Yo no estoy loca. Nadie está diciendo que usted esté loca, doña Elena, pero su hija alega que ha habido cambios repentinos e inexplicables en su patrón de comportamiento y gastos. Eso puede ser señal de demencia o de que alguien se está aprovechando de usted. ¿Qué alguien? Personas malintencionadas que se aprovechan de personas mayores vulnerables, las convencen de hacer malas inversiones, comprar cosas innecesarias o incluso transferir propiedades. Elena se dio cuenta de la gravedad de la situación. Si Verónica lograba probar que estaba siendo manipulada o que tenía problemas mentales, perdería toda su independencia. Licenciado Ricardo, estoy en plena capacidad mental. Puedo probarlo con exámenes médicos, evaluaciones psicológicas, lo que sea necesario. Sería interesante, sí, pero usted también tendría que explicar de dónde salió el dinero para las adquisiciones recientes. ¿Por qué? ¿Es un delito tener dinero? No, pero si el dinero provino de una fuente dudosa, o si alguien la está manipulando para hacer gastos, eso podría justificar una tutela temporal. Elena pidió tiempo para pensar y hablar con su propio abogado. El licenciado Ricardo le dejó una tarjeta y dijo que volvería la semana siguiente. Cuando se quedó sola, Elena se desesperó. Todo lo que había logrado podría perderse por la desconfianza de su propia hija. Y lo peor es que no podía contar la verdad sin incriminarse. Decidió buscar al licenciado Sergio, el abogado con quien ya había consultado antes. Licenciado Sergio, mi hija quiere interdictarme. ¿Qué puedo hacer? Doña Elena, usted puede impugnar el proceso, pero tendría que demostrar que está en plena capacidad mental y que el dinero que tiene es legítimo. ¿Y si no puedo comprobar el origen del dinero? Ahí se complica. El juez podría entender que realmente hay algo sospechoso ocurriendo. Pero, licenciado Sergio, hipotéticamente hablando, si una persona encontrara un tesoro abandonado hace décadas, ¿legalmente ese tesoro sería de ella? El licenciado Sergio miró a Elena con interés. Es una situación compleja. En teoría, un tesoro encontrado en propiedad pública pertenece al Estado. Pero si estuviera abandonado por más de 50 años, sin ningún heredero conocido reclamándolo, y si se encontrara por casualidad, bueno, sería difícil que alguien lo cuestionara. Entiendo. Doña Elena, ¿por casualidad me está diciendo que encontró un tesoro? Elena respiró hondo y contó toda la verdad.
El licenciado Sergio escuchó en silencio tomando notas. «Es una historia increíble», dijo al final. «Y técnicamente usted no ha hecho nada ilegal. El problema es probar todo esto sin incriminarse por invasión de propiedad pública. ¿Qué me aconseja? Vamos a armar una defensa basada en capacidad mental. Vamos a hacer todos los exámenes necesarios para probar que usted está lúcida. Y en cuanto al dinero, alegaremos que era una herencia que usted había mantenido en secreto por razones personales». ¿Eso funcionará? Puede funcionar, especialmente si logramos demostrar que su hija tiene intereses financieros en controlarla. El proceso de interdicción se abrió 2 semanas después. Elena tuvo que someterse a varias evaluaciones médicas y psicológicas, todas confirmando que estaba en perfectas condiciones mentales para su edad. Durante el proceso, se descubrió que Verónica tenía deudas significativas de tarjeta de crédito y préstamos. Esto fortaleció el argumento de que podría tener intereses financieros en controlar los bienes de su madre. También se reveló que Verónica había usado el poder notarial de su madre de forma cuestionable, transfiriendo la casa sin el conocimiento completo de Elena. Esto perjudicó su credibilidad ante el juez. El proceso duró 4 meses, periodo durante el cual Elena vivió en constante ansiedad. Pero al final, el juez decidió que no había elementos suficientes para justificar la interdicción. Verónica se enfureció con la decisión y decidió romper completamente con su madre. «Esta vez ganó, madre, pero no crea que esto terminó. Voy a descubrir de dónde salió ese dinero y cuando lo descubra, se va a arrepentir. Verónica, eres mi hija y te amo, pero no voy a aceptar más faltas de respeto. Si quieres mantener contacto, será en mis términos. Si no quieres, pues la vida sigue». Fue la última conversación que tuvieron por varios meses. Durante ese periodo, Elena floreció. Libre de la presión constante de su hija, pudo disfrutar de su nueva independencia financiera. Ayudó a Francisco a establecerse por completo, incluso pagándole un curso profesionalizante. También empezó a ayudar a otras personas. Conoció señoras en la misma situación en la que ella había estado, presionadas por sus familias, amenazadas de ser internadas contra su voluntad, perdiendo su autonomía. Con esto en mente, a Elena se le ocurrió una idea. Con parte del dinero del tesoro, creó un pequeño programa informal de ayuda para personas mayores en situaciones vulnerables. Rentaba departamentos pequeños y baratos y los subarrendaba a personas que necesitaban independencia. Marta la ayudó a administrar el proyecto. En 6 meses estaban ayudando a 12 personas diferentes, algunas personas mayores huyendo de familias controladoras, otras que habían perdido sus casas por problemas financieros. «Doña Elena, usted creó una red de apoyo increíble», dijo Marta durante una de sus reuniones. «Estas personas están teniendo una segunda oportunidad en la vida. Eso es justo lo que quería, Marta. Nadie debería ser desechado solo porque está envejeciendo». El proyecto creció orgánicamente. Las personas ayudadas empezaron a recomendar a otras que necesitaban ayuda. Y en poco tiempo, Elena estaba coordinando una pequeña comunidad de apoyo mutuo. Francisco se convirtió en su brazo derecho en el proyecto, ayudando con reparaciones en los departamentos, intermediando conversaciones difíciles y usando su experiencia de calle para identificar a personas que realmente necesitaban ayuda. «Doña Elena, usted me salvó la vida», dijo él durante una conversación. «Ahora quiero ayudar a salvar la vida de otras personas. Francisco, no me debes nada. Estás haciendo esto por tus propias cualidades». «Sí le debo, doña. Usted me dio una oportunidad cuando yo era solo un mendigo invisible. Ahora sé lo que es tener dignidad de nuevo». 1 año después del inicio del proyecto, Elena recibió una visita inesperada. Era Verónica, pero estaba diferente. Parecía más delgada, con ojeras, y su ropa no era de su estilo habitual. «Madre, ¿podemos hablar?» «Claro, hija. Pasa». Verónica se sentó en la sala del departamento y se quedó unos minutos en silencio. «Madre, yo vine a disculparme».
¿Por qué, Verónica? Por todo. Por haberte empujado, por haber intentado internarte, por haber cuestionado tu cordura, por haber movido ese proceso ridículo. ¿Qué pasó para que cambiaras de opinión? Yo perdí mi empleo, madre, y mi esposo me dejó. Descubrió las deudas que estaba escondiendo y no aguantó. Llevó a los niños y se mudó a la casa de su mamá. Elena sintió el corazón apretado. Por más que estuviera dolida con su hija, verla sufrir todavía le causaba dolor. Lo siento mucho, hija. Me quedé sin tener dónde vivir, mamá. Tuve que vender todo para pagar a los acreedores. Y en medio de todo esto, comencé a entender cómo se sintió cuando yo amenacé con internarla. ¿Cómo es eso? Mi exmarido y su familia están tratando de probar que soy una madre inadecuada para quedarse con la custodia de los niños. Alegan que soy irresponsable financieramente, que tengo problemas de conducta. Es casi lo mismo que intenté hacer con usted. ¿Y los niños? Por ahora están con él. Puedo visitarlos una vez por semana, siempre acompañada. Es como si fuera una criminal. Elena miró a su hija y vio, quizás por primera vez, a una persona vulnerable y asustada en lugar de la mujer controladora que había conocido en los últimos años. Verónica, ¿estás trabajando? Estoy buscando, pero no es fácil. El mercado está difícil, y cuando descubren mi situación financiera, ¿dónde estás viviendo? En un hostal del casco antiguo. No es un lugar muy bueno. Elena pensó por unos minutos. Parte de ella quería ayudar a su hija de inmediato. Otra parte estaba cautelosa, recordando todos los problemas que habían pasado. Verónica, puedo ayudarte, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, tienes que aceptar que soy independiente y capaz de cuidar de mi propia vida. Nada de intentar controlarme o cuestionar mis decisiones. Acepto. Segundo, tienes que hacer terapia para entender por qué te volviste tan controladora y agresiva. Acepto. Tercero, si algún día descubres de dónde vino mi dinero, tienes que prometer que no vas a intentar perjudicarme por eso. Mamá, ya ni siquiera quiero saber de dónde vino su dinero. Aprendí que cada persona tiene derecho a sus secretos. Elena ofreció que Verónica se quedara temporalmente en el departamento donde vivía Francisco, en una especie de pensión familiar hasta que se estabilizara. Francisco, que se había vuelto casi un hijo para Elena, aceptó compartir el espacio sin problemas. Su hija necesita ayuda, doña Elena. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, dijo él. En los meses siguientes, Verónica consiguió un empleo en una empresa de contabilidad y comenzó a reconstruir su vida. La convivencia con personas que habían perdido todo y estaban empezando de nuevo le hizo valorar más las oportunidades que tenía. También empezó a ayudar en el proyecto de Elena, usando sus conocimientos administrativos para organizar mejor las finanzas y los contratos. «Mamá, lo que usted está haciendo aquí es increíble», dijo un día ella. «Ayudar a personas que están en la misma situación en la que yo estaba es muy noble». No es nobleza, Verónica, es humanidad. Es recordar que todos podemos necesitar una segunda oportunidad algún día. La relación entre madre e hija se fue reconstruyendo lentamente, basada ahora en respeto mutuo en lugar de dependencia. Verónica aprendió a valorar la independencia de su madre y Elena aprendió a perdonar los errores de su hija. Un día, Verónica recuperó la custodia compartida de sus hijos. Fue un momento de mucha emoción para toda la familia. «Abue Elena, ¿nos puede llevar a conocer dónde vive?», preguntó el nieto más pequeño. «Claro, mi amor. La abuela tiene muchas cosas interesantes que mostrarles». Elena llevó a sus nietos a conocer algunos de los departamentos del proyecto, los presentó con Francisco y otras personas que formaban parte de la comunidad. Los niños quedaron fascinados con las historias de reinicio y superación. «Abue, usted es como una superheroína», dijo la nieta mayor. «¿Por qué piensas eso, querida?» «Porque ayuda a personas que lo perdieron todo a tener una casa nueva. Es como darles superpoderes». Elena sonrió. Nunca se había visto a sí misma como una heroína,
Pero tal vez eso era justo lo que estaba haciendo, darle superpoderes a personas que la sociedad había descartado. Esa noche, sola en su departamento, Elena reflexionó sobre todo lo que había sucedido en poco más de 2 años. La habían empujado literalmente al fondo del pozo su propia hija, pero había encontrado allí no solo un tesoro material, sino una nueva forma de vivir. Había aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la independencia no tiene edad y que a veces los momentos más difíciles de la vida pueden convertirse en las mayores oportunidades. Tomó una de las últimas monedas de oro que aún guardaba como recuerdo y la sostuvo contra la luz. Brillaba tanto como el primer día en que la había encontrado en el lodo de la alcantarilla. Pero ahora sabía que el verdadero tesoro no estaba en las monedas. Estaba en la libertad de ser quien realmente era, en la posibilidad de ayudar a otras personas y en el descubrimiento de que la vida puede tener nuevos capítulos incluso cuando parece que la historia ya terminó. Elena Guerrero, a los 74 años, había encontrado su verdadera riqueza. Y no estaba guardada en ninguna caja fuerte, estaba repartida en cada vida que logró tocar, en cada persona a la que ayudó a reiniciar, en cada segunda oportunidad que ofreció para alguien que había sido descartado. El tesoro del túnel había sido solo el comienzo. El verdadero tesoro era la vida que había construido después de descubrir que valía mucho más de lo que cualquiera imaginaba. Fin de la historia. ¿Y tú? ¿Qué te pareció la historia de doña Elena? ¿Crees que hizo lo correcto al guardar el tesoro que encontró? Cuéntanos en los comentarios si harías lo mismo en su lugar. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otras historias conmovedoras como esta.